Capítulo 40. Un conjunto de jaulas que se cierran. Tengo que darle crédito a Perturabo. A pesar de todos los defectos de su legión, pueden construir una trampa mortal increíble. Gorrazayan, capitán portador de la palabra y guerrero santo de los dioses, miraba desde el puesto de mando al que él y sus agregados habían sido asignados. No importa en qué dirección mirara, no se podía ver nada más que alambre de púas, movimientos de tierra, emplazamientos de armas tripulados por servidores y guerreros con armaduras gris metalizado. Los 10 portadores de la palabra que había traído eran la única mancha de color en un paisaje que por lo demás sería lúgubre y divertido. Bueno, guarda las franjas de peligro que los guerreros de hierro pintaron en sus guanteletes y armas. Gorras todavía no estaba seguro de si eso era solo una parte del esquema de color de su legión o si era el fantasma del humor que se abría paso entre los severos y pragmáticos hijos de Perturabo. Izuku. Gorras se volvió para mirar la última incorporación a su banda. La masa móvil de carne y hueso que se hacía llamar Akami estaba actualmente encadenada al suelo, balbuceando su singular palabra conocida para sí misma. Que John había demostrado ser un manejador adecuado de la criatura, manteniéndola alejada de cualquiera de sus sirvientes demasiado débiles para evitar ser devorada, y asegurándose de que los guerreros de hierro no la sacrificaran por alguna noción equivocada de pureza. Comprobó distraídamente su Kerosius en busca de grietas o defectos en el metal, y sacó el kit de mantenimiento para su pistola de plasma. Los dioses le habían dicho que su presa y él se encontrarían muy pronto. No en este campo de batalla, razón por la cual su puesto de mando tenía una baliza teletransportadora instalada para que pudieran escapar una vez que la lucha comenzara en serio, pero pronto de todos modos. Visión tras visión, todas mostrándole a él y al niño de pelo verde en duelo como iguales. Sin embargo, no había nada en esas visiones que dijera que tenía que luchar limpiamente. Con ese fin, Akami demostraría su valía aquí, contra los hijos de Don. Si resultaba ser un luchador capaz, entonces resultaría valioso contra el niño de pelo verde. Y si no fuera así, bueno, siempre hubo más Spawn. Entonces, mientras se movía para ayudar a Badura y Shiro a verificar la baliza del teletransportador, sus corazones gemelos latían un poco más rápido con anticipación. Pronto triunfaría sobre el primogenitor, y luego se uniría a los 4 en divinidad. Por mucho que a Dorn no le gustara el Codex Astartes, tenía que admitir que contenía muchas buenas ideas. Tácticas de combate básicas que podrían desarrollarse, logística, conceptos básicos de la guerra de trincheras, doctrina de guerra orbital y más. Criticó la parte sobre fortificación e infraestructura defensiva, pero cuando mencionó el tema, Roboute simplemente le entregó un bolígrafo y le pidió su opinión al respecto. Le sorprendió que su hermano aceptara sus cambios sin una palabra de protesta, e incluso incorporara la idea de la Legión Secundus, como eventualmente se los llamó. También le había sorprendido la respuesta que había recibido del primer capitán Garbiel Oken cuando solicitó el destacamento del puño imperial del Todopoderoso. El hombre, a pesar de mirarlo, se había mantenido firme. Dorn respetó eso y siguió sus deseos. Incluso ahora, las palabras estaban claras en su mente. Lord Dorn, a pesar del respeto que yo y mis hermanos tenemos por usted, nos negamos a prestarte los guerreros de nuestra legión. El emperador nos ha ordenado que seamos una legión, que trabajemos unos con otros y que confiemos en los hombres que están a su lado, independientemente de su origen genético. O marchamos como uno o como ninguno. Si era honesto, tenía que admitir que su incorporación a sus fuerzas fue una influencia positiva. La mayoría del contingente de los guerreros de hierro estaba trabajando actualmente en un modelo de la fortaleza que se encuentra debajo. Argumentaron, propusieron, descartaron y actualizaron su modelo basándose en su conocimiento de la doctrina de Perturabo y la Legión del Guerrero de Hierro. Mientras tanto, sus propios puños imperiales estaban a un lado tomando notas y haciendo preguntas sobre ciertos aspectos, la razón detrás de ciertas áreas y tácticas que podrían usarse. El resto de los todopoderosos, como se llamaban a sí mismos, estaban ocupados haciendo los preparativos para tocar tierra. Los 1000 hijos cantaban algo que casi sonaba como una canción, aparentemente tratando de calmar la disformidad. Dorn ni siquiera fingió entender las artes psíquicas, por lo que confiaba en los hijos de Magnus de la misma manera que confiaba en su padre.
Los ultramarines y los cicatrices blancas prepararon vehículos y transportadores, y las dos legiones trabajaron en conjunto. Los Scars modificaron motores y sistemas para que funcionaran de manera más eficiente y más rápida, con la clara intención de ir rápido a pesar del peso de los transportes. Los ultramarines se hicieron cargo de las secciones de suministro y mantenimiento, asumiendo el increíblemente mundano trabajo de logística con toda la emoción de los niños jugando con sus juguetes favoritos. Los lobos lunares, los lobos espaciales y los ángeles oscuros se enfrentan en duelo implacable en cada jaula de práctica libre. La ferocidad de los lobos solo es comparable a la destreza marcial de los ángeles. La Guardia del Cuervo y la Legión Alfa, como supuestos expertos en infiltración, prepararon su equipo y realizaron ejercicios de sigilo. El resto entrenó de una forma u otra, todos parecían ansiosos por su primera batalla desde Luna y Terra. Considerándolo todo, fue un espectáculo digno de contemplar. Uno extraño pero no malo. Señor Dorn. Segismundo llamó su atención antes de continuar hablando. ¿Crees que fue una decisión sabia incluirlos en nuestra guerra? Esto es personal para nosotros, una oportunidad de redimirnos. Sabios o tontos, lo sabremos una vez que comience la batalla que se avecina. ¿Pero qué piensas, hijo mío? Segismundo se quedó en silencio por un momento, contemplando su respuesta. No lo sé. Dorn arqueó una ceja. La sorpresa era una emoción que rara vez sentía. Segismundo era su primer capitán, uno de sus hijos favoritos, inigualable tanto en destreza marcial como en fortaleza mental. No lo sé, no era una frase que creía haber oído jamás del celoso hombre. Elaborado, capitán. Creo que es prudente desde un punto de vista militar. Perturabo y sus bastardos conocen muy bien nuestras tácticas, y probablemente hayan construido la fortaleza a medida para que sea lo más destructiva posible para nuestra forma de hacer la guerra. Los guerreros de hierro de nuestro lado han demostrado ser inmensamente útiles, y los hijos de Alparius y Corax se asegurarán de que sus defensas ofrezcan una resistencia simbólica, feo. ¿Pero qué, hijo mío? Pero siento que eso abarata la victoria. Esta será nuestra penitencia por no haber podido mantener a salvo al emperador. Este es el guante del dolor para toda nuestra legión, que nos quema mediante el derramamiento de sangre para que podamos emerger más fuertes que antes. Siento que acercarnos a nuestro crisol de esa manera es espiritualmente imprudente. Dorn se burló. ¿Espiritualmente? ¿Has vuelto a leer la Lectitio Humanitatis? ¿Conoces la realidad de por qué se escribió ese libro? No. Segismundo miró a su padre genético y sus ojos penetraron profundamente en el alma de Dorn. Sí, mi señor. Pero algo no tiene que ser correcto para que sea verdad. Dicho esto, el templario lo saludó y se alejó para unirse a sus hermanos Espada en preparación para el aterrizaje en el planeta. Dorn cuidó a su hijo hasta que abandonó su campo de visión, antes de regresar al planeta en el que Perturabo había hundido sus talones. Incluso desde la órbita, los movimientos de tierra y las fortificaciones podían verse bajo la neblina blanca pálida de los generadores de escudos planetarios. Enormes columnas de humo de lo que solo podían ser complejos de forjas móviles se elevaron hacia la atmósfera de Sebastus IV. Pronto, llegaría el momento de que todos murieran. Y Dorn todavía no estaba del todo seguro a quién se refería eso. La fortaleza tembló una vez más, el polvo de cemento y los guijarros rebotaron en la armadura de Gorras. Nunca hubiera pensado que los apretados puños imperiales se humillarían hasta este punto. Toda la legión había llegado como se esperaba, pero habían traído a algunos otros con ellos. Eran una legión que nunca había visto antes, y algunos de sus compatriotas habían susurrado que eran una de las dos legiones perdidas, traídas de la tumba para derrotarlos. Esto fue rápidamente refutado, pero la identidad de los extraños guerreros con armadura verde seguía siendo un misterio desconcertante. Sin embargo, tuvo que envidiarles su eficacia. En apenas un mes, la fuerza combinada había avanzado hasta lo que los guerreros de hierro habían calculado como la marca de medio año. Si mantenían este ritmo, lo que parecía muy probable, tomarían la fortaleza en 3 años. Tendría que irse pronto, de lo contrario a Perturabo se le podría ocurrir la idea de usarlos, y no sería una pena. Su santa misión, arruinada por un hombre amargado. Pero no todo fue malo.
Kami se lo había pasado genial, saltando entre escuadrones de amarillo y verde, destrozándolos con sus extremidades mutadas o desapareciendo de la existencia con sus benditos poderes. Claro, había recibido una cantidad considerable de proyectiles en su calloso caparazón, pero eso no era más que reparable. Y a cambio, bueno, Gorras ahora tenía varios cráneos de Astartes pegados a su coraza que no tenía al comienzo del asedio. Pero, lamentablemente, todas las cosas divertidas deben llegar a su fin. Y afortunadamente, la baliza de teletransporte de los portadores de la palabra seguía funcionando a pesar del terrible bombardeo. El rencor del Orgar estaba escondido detrás de uno de los otros planetas del sistema, y estaba listo para llegar a Mandeville Point y escapar de esta trampa mortal que Perturabo había construido para sí mismo. Por lo que a Gorras le importaba, el primarca de la Cuarta Legión podría morir en una zanja. Después de todo, él tenía una misión que cumplir, y apóstatas como él y su legión no eran bienvenidos en su venerable peregrinaje. Perturabo apretó los dientes mientras observaba sus construcciones caer a su alrededor. Podía escuchar la voz de la duda arrastrándose entre sus legionarios a medida que los sonidos de los puños imperiales y sus malditos aliados se acercaban infinitamente con cada minuto que pasaba. 3 años. 3 años para destruir por completo todo lo que había hecho. En este corto lapso de tiempo habían tomado las defensas orbitales, los generadores de escudos planetarios, el primer campo minado y parque de artillería, y entró en su fortaleza demoníaca propiamente dicha. A partir de entonces, el fracaso se sumó al siguiente. Se eludieron trampas mortales, se flanquearon y destruyeron posiciones fijas de tiro, incluso algo tan tosco como una trampa con minas en el fondo falló. Y ahora se vio obligado a regresar al punto sin retorno. Oh, claro, sus bajas fueron graves. Los puños imperiales y la legión con armadura verde con la que lucharon habían sido atacados salvajemente, pero aún vivían. Todavía no habían sido desangrados por la piedra de moler que era su legión. Todavía luchaban con vigor, todavía les sobraban proyectiles y todavía lo hacían. Conservó. Próximo. Fue exasperante. La magnitud infinita de ellos lo llevó al borde de la locura, y en esa locura un plan que hacía mucho había descartado por considerarlo innecesario volvió a salir a la superficie. Buscó un transmisor de voz y le indicó un canal de toda la legión. Para todos los soldados de Olimpia, se debe implementar el plan Tertius Sigma. Retírese si puede a sus zonas designadas, de lo contrario hizo una mueca, haga que los tontos paguen por cada centímetro. Usa tu odio, tu amargura y derriba al enemigo. Hierro dentro. Hierro sin. Con eso, avanzó por el pasillo desde su trono de mando y se dirigió hacia la estación TTS-1, donde la flota de los guerreros de hierro estaba sepultada bajo kilómetros y kilómetros de puertas blindadas. Escaparían de esta bola de roca y ruina y dejarían un regalo de despedida muy especial para Rogal Dorn. Con un poco de suerte, la explosión planetaria resultante haría lo que su fortaleza no pudo. ¿Vas a alguna parte, hermano? La voz recorrió su espalda como hielo, su cabeza giró hacia la fuente, y la sonrisa desapareció de su rostro al ver la armadura dorada. Dorn estaba en el pasillo, bloqueando su acceso a Ironblood. Lo rodeaban unas cuantas docenas de sus guerreros, junto con la mitad de ellos en ese extraño color verde bosque. Dorn. El nombre fue más gruñido que pronunciado. No te esperaba. Esperaba que no lo hicieras. Es impresionante lo que la Guardia del Cuervo puede enseñar, si uno está dispuesto a aprender. Perturabo sonrió, enviando la señal a la carga de antimateria enterrada en lo profundo del núcleo del planeta. Sabía que no podía escapar. Sabía que este era el final de su larga e histórica vida, pero también podría ser el de Dorn. O, si jugó bien sus cartas, no podría ser ninguna de las dos cosas. ¿Recuerdas, Rogal, cuando te preguntaron si había alguna fortaleza que pudieras construir y que yo no pudiera asediar? Sí, dijo Dorn, y la respuesta sigue siendo la misma. Tan brusco como siempre. Dijo el maestro de asedio de Olimpia, ignorando los enjambres de puños y astartes con estampados verdes que buscaban en las otras habitaciones que conducían a la sala del trono. ¿Y ahora qué pasa con lo inverso? El gran arquitecto de Terra cree que podría romper cualquier fortaleza que yo construya. Esto es evidente ahora.
Dorn respondió, ante las risas ahogadas de los puños imperiales. De hecho, asintió Perturabo, mientras ignoraba el insulto percibido. En realidad, mi padre nunca me concedió las mismas oportunidades que mis nuevos patrocinadores. ¿Sabías? Estaba tan enojado por tu arrogancia ese día, que en mi vida mortal más tonta, pasaba semanas seguidas, agonizando por tus planes y los míos, tus registros de batalla. Convencido de que, dada la oportunidad, podría eclipsarte con una fortaleza que nunca podrías romper. Pero ahora que mis patrocinadores me han dado las herramientas para cumplir mi deseo, veo la verdad. No estaba tu rival, nunca existí. En tu mente, yo era una proyección de tus propios pecados. Una vez me acusaste de arrojar imprudentemente legionarios contra las paredes, y sin embargo, el primarca agitó sus manos alrededor de su ciudadela en ruinas. Aquí estamos en el sitio de mis muros en ruinas, nivelados solo por los finos cráneos de tus legionarios. Esa obstinación despiadada no es mi fracaso, es tuyo. ¿Sabes de lo que me he dado cuenta? Mi querido hermano Rogal. Durante mucho tiempo, mi mente estuvo obsesionada con los diseños de la fortaleza perfecta. Era mi obsesión, mi sueño. Construiría la mejor fortaleza. Entonces me di cuenta de mi locura. No existe la mejor fortaleza. Ya sea que los construyamos con palos como nuestros antepasados, o con rocrete y adamantium, todos están construidos con el mismo propósito. ¿Sabes cuál es ese propósito? Una fortaleza fuerte es aquella que el enemigo no puede romper, dijo Rogal rotundamente, y mi destrucción significa que tu fortaleza era débil. No, rugió Perturabo con una risa triunfante. Sabía que dirías eso, después de todo, yo también solía decir eso. Todas las fortalezas son pregnables, Rogal, con suficiente tiempo y recursos. La antigua Troya cayó por engaños. Constantinopla cayó por traición, Gibraltar cayó por la tecnología y Nova York cayó por la rebelión de sus propios ciudadanos. Así como Terra cayó por la negligencia de sus defensores. Es deber de cualquier fortificación no ser inexpugnable, pero hacer que el costo de romperla sea tan alto que el enemigo quede disuadido o agotado. Ser tan costoso que no valga la pena el tesoro que contiene. Y si eso es verdad, la fortaleza suprema, hermano mío, no es una que no pueda ser asediada, es una que no vale la pena asediar en absoluto. Perturabo señaló hacia abajo. Actualmente hay una perforadora automatizada de camino al centro del planeta. En su interior hay un campo de éxtasis con 5 toneladas métricas de antimateria. Debería llegar al núcleo del planeta hizo como si comprobara un cronómetro, mirándose exageradamente la muñeca, unos 30 minutos. La presión y el calor causarán cosas terribles a una maquinaria tan delicada, y el campo de éxtasis podría incluso apagarse. Ahora, podrías matarme aquí y finalmente proponerte hacer lo que quieras. Podrías morir sabiendo que sacrificaste a miles de personas que confiaron en ti para finalmente expiar tus pecados. O podrías escapar, salvar tu vida y la de tus legionarios, y correr como el bastardo que siempre supe que eras. Dorn pareció preocupado por un momento, y luego hizo algo que perturbó profundamente a Perturabo. Dorn empezó a sonreír. Te compadezco, hermano. Si hubiéramos trabajado juntos, podríamos haber construido juntos el Palacio Imperial, un monumento a la ingeniería como nunca antes se había visto en la galaxia. Si tanto los puños como los guerreros hubieran sostenido las murallas, Horus y los de su calaña se habrían derrumbado sobre sus almenas como agua sobre una roca. En cambio, te has dejado consumir por la amargura y el rencor, optando por destruir algo en lugar de construir. Te agradezco por finalmente abrirme los ojos a lo que se han convertido aquellos a quienes una vez llamé mis hermanos. La amargura de Mortarion, la rabia de Andrón, la adoración de Lorgar, el fatalismo de Conrad y la inseguridad de Horus. No puedo matarte, Perturabo. Has estado muerto por dentro durante décadas. Con esas palabras, Dorn se dio la vuelta y se alejó. Su séquito de puños y los otros legionarios se dieron vuelta y caminaron con él. El ruido de su ceremite en el suelo fue el único ruido en el pasillo. ¿Qué? Perturabo ni siquiera se había dado cuenta de que había hablado. ¿Qué? Rugió, la rabia y la furia tiñeron su visión de rojo. No te atrevas. Dorn. No te atreves a dejarme así.
Cobarde. Lucha conmigo. Pégame. Vuelve aquí para que puedas morir como el guerrero que pretendes ser. Dorn hizo una pausa por un momento, simplemente girando la cabeza para poder hablar un poco por encima del hombro. Un guerrero no lucha contra niños. Luego continuó su marcha. Perturabo gritó con furia incluso mientras caía de rodillas. Gritó, gritó y gritó hasta que sus pulmones sobrehumanos fallaron. Vio formas en el rabillo del ojo, una especie de brillo verde y gris metalizado, pero su cerebro no lo procesó en absoluto. Simplemente gritó hasta que, después de lo que parecieron días pero probablemente minutos, su visión simplemente se apagó. Dorn observó desde su nave cómo el planeta comenzaba a agrietarse, luego a fracturarse y finalmente a estallar. El núcleo fundido brotó entre las grietas y desgarros de la corteza, pintando los barcos que lo rodeaban en un dorado cálido que combinaba con el amarillo existente. La sangre de hierro ha salido del planeta. No hemos detectado su firma Warp. En teoría, es posible que se deforme mientras aún está bajo tierra, pero eso es increíblemente peligroso e improbable. Nos enfrentamos a varias de las naves menores de los guerreros de hierro, y muchas escaparon al punto Mandeville, pero la nave insignia de Perturabo todavía está desaparecida, así que podemos suponer que no logró salir del planeta antes de que detonara la bomba. Sí, mi primarca. Dorn guardó silencio. Si bien él y Perturabo no tenían una buena relación, si es que tenían alguna, aún lo lloraría si realmente estuviera muerto. Y si no lo fuera, había oído de los legionarios del Todopoderoso el regreso triunfal de Fulgrim en fuego y luz. Si pudiera encontrar la redención, bueno, eso es teórico. Lo práctico era que la legión de los guerreros de hierro había sido atacada sin ninguna esperanza de mantener el combate efectivo. Ahora, con un problema resuelto, podía concentrarse en otro. Mostró capturas de imágenes de los fallecidos Imperial Fisiol Migti en su hololito personal. Los cotejó por zona de combate y buscó puntos en común. Encontró uno. Una masa de dientes, ojos y energías horribles. La criatura mutada había sido vista junto con un grupo de portadores de la palabra que habían desaparecido en algún momento de los primeros meses del conflicto. Pero en ese corto tiempo, su monstruosa mascota había matado a varias docenas de sus hijos y a 20 todopoderosos. Pero eso no era lo que le preocupaba, era que había seguido gritando el nombre de Izuku mientras mataba. Izuku. Izuku volvió a concentrarse. Vanya lo miró fijamente, sus ojos de ónice eran como dagas que le clavaban el alma. ¿Escuchaste algo de lo que acabo de decir? Izuku sacudió la cabeza con nerviosismo. Lo siento, Vanya, creo que me tomaste con la guardia baja. Doblaron una esquina, regresando de su última lección. Simplemente te estaba felicitando por finalmente lograr la máxima puntuación conmigo. Ella estaba abrazando su brazo derecho cerca de ella. Ella se acercó un poco más a él, su calidez se filtró en su brazo, incluso mientras intentaba desesperadamente ignorar los sentimientos presionados contra él. ¿Eso significa que nuestras lecciones han terminado? No sabía por qué, pero sintió una punzada de tristeza ante eso. Solo si quieres que lo sean. Hay muchas más vías de seducción, y todo lo que te he mostrado es la vía romántica. A continuación, podríamos entrenar para establecer contacto y generar interés en la persona que intentas seducir. Eso significa que podemos continuar con el entrenamiento. La esperanza burbujeó en él, junto con una risita metálica que resonó en la parte posterior de su cabeza. Oh sí. Llegaron frente a sus habitaciones. Pero hay una cosa que tenemos que hacer primero. Ahora estaba nuevamente confundido. Vanya, por su parte, mantuvo una agradable sonrisa en su rostro. ¿Recuerdas lo que te dije hace 3 años? ¿Cuándo comenzamos este entrenamiento? Creo que sí. Dijiste algo sobre una recompensa especial, ¿verdad? Sí. Y creo que es hora de que lo recibas. La sonrisa de Vanya se transformó en una de picardía. Adelante, el regalo está dentro. Con esas palabras, y con muchos movimientos de cadera, abrió la puerta y le hizo señas para que entrara. Izuku tragó, preparó su cuerpo y cruzó la puerta.